El nostre curtmetratge d'avui, per desgràcia, esclata i no hi ha res a fer. Amb tot, però, benvinguts al curt. En el nostre encurt d'avui se'ns presenta un compte enrere cap a la impotència. Una hora concreta del rellotge, les 8:37. Ni un minut més, ni un minut menys. 8:37 ens porta a casa un tema que, per desgràcia, és de permanent actualitat: el terrorisme. Tant se val quin sigui el seu context. Sigui com sigui, les conseqüències són sempre les mateixes. Un atemptat contra la vida. 8:37 és un curtmetratge de Jesús Manuel Rubio Tenor, llicenciat en Comunicació Audiovisual per la Universitat Autònoma de Barcelona. Jesús Manuel abans era estudiant d'arquitectura, però va deixar els plànols per l'storyboard perquè va descobrir que allò que realment li agrada construir són històries. Així doncs, no cal més presentació. Us deixem amb 8:37, de Jesús Manuel Rubio. Policía, dígame. Sí, dígame. A las 8:37 va a explotar una bomba en la avenida de la Prensa. A las 8:37, recuerde, dentro de 5 minutos. ¿Podría identificarse, por favor? Pasan ya 2 minutos de las 8:30 y amanece hoy la mitad del sur del país con lluvias intensas que se espera vayan remitiendo a lo largo del día. Hace tan solo una hora un camión cisterna que transportaba mercancías tóxicas ha chocado contra la mediana en la Nacional 630 a su paso por Mérida. El vertido de sustancias en la calzada ha obligado a las autoridades a activar un plan de emergencias para su recogida. En Europa hoy se reúnen los ministros de Exteriores de España, Francia y Alemania. Ya tienes el café desde hace rato en la cocina. Bajo enseguida, cariño, tarda un segundo. La nueva ley europea de transportes que prevé una inversión de 150 millones de euros en la construcción y fomento de nuevas vías comerciales con Rusia y otros países del este de Europa. ¿Quieres un boli? Sí. ¿Un cachito de papel? ¿Tienes suficiente con esto? Muchas gracias. ¿Qué música es esta? Doctor Calypso. Siempre estamos escuchando la misma mierda.
Lo voy a cambiar. Por lo que quieras. ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? Lo que estoy deseando es largarme ya de aquí. Mi niño. Está sudando. Hola, Eduardo. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, señora. Un buen fin de semana. Mi marido sale ya. Está terminándose el café. Te están esperando ya en la puerta. Vale, vale, ya voy. Valiente mañanita. Oye, luego paso a recogerte a la oficina. Como quieras, pero no le hagas esperar mucho, ¿eh? ¿Quiere que le deje la carpeta? Bueno, vale. Es que estoy intentando escribir todas las cosas que tengo que comprar. Estoy seguro de que esta dice tan guapa que no necesita apuntar nada. Uy, qué va, qué va. Si yo también necesito una. Ah, sí, qué bien. Adiós, buenos días. Perdone, ¿tiene fuego? ¿Yo a usted le conozco de algo? No que yo sepa. Bueno, pues nada. Hostia, mira qué perro más feo. ¿Cuál? ¿Ese? Sí, ¿qué raza es? Me importa una mierda. ¿Cuándo llega la tía esta? Hay media, me dijo. Me cago en Dios. ¿Qué te pasa? Yo qué sé, tu música de mierda. ¿Sí? ¿Manuel? Estoy intentando encontrar un taxi. Sí, que se ha puesto malo, con mucha fiebre. Por favor, Manuel, que es que lo pensaba llevar a urgencia. ¿Cómo? Vamos a ver, no es mi hijo. ¿Pero cómo que no puedes? Bueno, venga. Por favor, intenta estar allí. ¿Cómo estamos esta mañana? Bien, un poco resfriado. ¿Por dónde vamos hoy? ¿Qué hicimos el viernes? Lo de siempre, Juan. Pues nada, por ahí mismo. Hoy es un gran día para mí, ¿sabes? Tengo una entrevista de trabajo en el centro. Y qué casualidad que hoy también es el cumpleaños de mi hija. Porque tengo una hija, ¿sabes? ¿Y cuántos cumple? Pues 10 o 11 años, estoy seguro. Y quiero comprarle una chuchería para que esta tarde lo celebre en casa con unas amiguillas. ¿Dónde se las a usted? En la avenida de la prensa. ¿Quieres dejar eso? Que te follen, tío. Deja de tocarme los huevos. ¿Y la tía esta de dónde viene? De ahí enfrente, de la avenida de la prensa. ¿Y no sería mejor recogerla? ¿Tú eres imbécil? Gracias. Al hospital, a urgencias. Mira ese. Otro capullo con perro. Ese perro sí que es raro, tío. ¿Tú quién crees que es más feo? ¿El
perro o el tío que va detrás? No sé, pero comparado contigo... Vols enviar-nos al programa els teus curtmetratges? T'agradaria poder mostrar-los per televisió? Entra a www.encur.tk i et direm com fer. T'hi esperem!